Las casas a principio y a mediados del siglo XX en Yumbo eran construidas sencillas, donde prevalecía como material el adobe y el techo de paja. Nuestros abuelos, todo lo construían, era todo muy natural. Por ejemplo, las guaduas que utilizaban para la construcción debían de ser cortadas con las fases de la luna y a un tiempo. Por ejemplo, de acuerdo a las fases de la luna y a la madrugada. Porque así las ponían a secar y era que podían ellos construir. Y hemos visto en casas que han tumbado últimamente, esas guaduas están enteras, bien conservadas. Entonces, y así como están conservadas, esas casas han durado en el tiempo. Este tipo de casas construidas con una mezcla de barro embutido cuyas paredes huecas conformaban una estructura muy resistente. El barro se le introducía por su parte interna y de esta forma iba tapando las endijas entre lata y lata. Se usaba el barro, tierra de Cauca, que es la que más se utiliza, y se usaba estiércol de vaca. Era lo que más se revolvía, eso, y paja. Ellos que construían en terreno firme, y como era únicamente cavar, abrir el hueco, no hacía cimiento sino clavar, pero en el fondo abajo le echaban tierra y arena apisonada con piedra que traían del río, algunas, o si no, colocaban las guaduas para ir formando el entamaropo a las esterillas y la construían, unas construían de barro embutido, ¿sí? Otras eran de esterilla y después la empañetaban con barro, paja y boñiga, que es el estiércol de la vaca. Este barro tenía la particularidad que se preparaba con los pies y las manos hasta obtener el punto. Luego se mezclaba hierba, boñiga, cagajón y después de varios días se repellaba o se empañetaba, como decían los viejos. Y otras eran construidas en adobe, con adobe, que el adobe es el ladrillo secado al sol. Las casas eran cubiertas con techo de paja que se cultivaban en los patios o solares de sus residencias. La fachada estaba adornada por una o dos ventanas de madera pintadas de diversos colores. En algunos hogares se revestía el piso con madera o mosaico amarillo y rojo. En los hogares más humildes el piso era de tierra. Lo que llamamos letrinas eran inodoros de hueco. Ellos construían esos huecos de más de 3 metros de profundidad. Eso había que abrir un hueco profundo y entonces allí era donde le ponían las tablas y todo y así. Y entonces allí era donde ellos hacían sus necesidades fisiológicas. Entonces construían ese hueco, ¿sí? Lo tarimaban tablas y hacían el cajoncito de la forma pues de la taza de oro. Entonces allí eso, y lo cerraban, muchas veces era la intemperie y los construían lejos de la vivienda en los solares de sus casas. A ellas se accedía a una puerta central hecha de madera asegurada por la noche con la tradicional tranca. En otras casas se utilizaba una chapa donde se abría y cerraba con una llave grande de una sola vuelta. En su interior podemos encontrar una sala con asientos de madera, así como espaciosos corredores en los cuales se sentía un ambiente muy fresco por los árboles frutales que rodeaban las casas. En sus paredes colgaban los cuadros de paisajes, fotos familiares y la inevitable imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en cuya parte inferior se podía ver "En vos confío". Enseguida estaba la alcoba principal o aposento, con una cama construida en madera fina, bien tendida, hecha con colcha de retazos de hilos o de lana de diferentes colores, cosidos en la máquina Singer por las modistas de la época. Entonces estaba su cama, estaba su baúl, porque no había closet, no había armario, sino unos baúles en madera fina,
donde ellos tenían sus pertenencias, sus vestuarios, su ropa. A la salida de la alcoba principal se apreciaban los grandes y espaciosos corredores y jardines colmados de rosales, la flor de Montenegro y helechos. A un lado se ubican las grandes jaulas con mirlos y turpiales que alegraban todas las mañanas con sus cantos y tonadas melodiosas. Por el centro de la casa pasaba un ramal de la acequia grande. En una pieza más pequeña se ubicaba el oratorio con una cruz de madera y un rosario, y alrededor de la imagen de varios santos, entre los cuales estaba San Judas, Santa Bárbara y otros. Esas casas eran muy frescas, eran altas, tenían buena ventilación, a pesar de que tenía ventanas pequeñas, pero entonces tenía muchas puertas y era muy amplio. Entonces el aire muy ventilado, entonces el aire corría tranquilamente. Estas casas viejas quedaron en el recuerdo. Ahora que estoy de retorno, no encuentro nada, ni siquiera una débil señal para mis ojos. Solo encuentro casas modernas, sin patio, sin historias, ni heredadas. En las lomas no existen las tunas, los arrayanes, ni los guanábanos. Todo ha desaparecido por las nuevas construcciones. Un símbolo para mostrarle a las descendencias de que aquí en Yumbo hubo unas casas construidas muy duraderas en techo de paja, después le cambiaron a techo de Eternit. Las escuelas, por ejemplo, la Antonia Santos, fue construida en adobe. Ya la cambiaron, la reconstruyeron y esa escuela va a poder durar muchos años más. Hoy he recorrido estas calles y en cada una afloran los recuerdos perdidos en el tiempo y en el espacio de las personas que ya se fueron, pero que viven en mi memoria. Aquí era la casa de don Pascual, más abajo la casa de doña Marcela, y así fui reconstruyendo esas casas viejas que alimentaron mis sueños de niño y que hoy recuerdo, ese patio donde se percibía el olor a café recién colado que me invitaba a comer una rosca de pan de bono elaborado por doña Ligia Sepúlveda. Ese patio de ladrillos cuadrados, hendiduras y señales que formaron cicatrices en mi piel. Ese patio de tinajas colmadas de agua fresca donde colgaba una hamaca de mis sueños. Ese patio que no puedo olvidar a pesar del paso implacable del tiempo, el que me hizo recordar a los pocos yumbeños raizales que aún se mantienen firmes como el viejo roble de mi pueblo que todavía se conserva y se han resistido a morir a pesar de los años de historias y de progreso.